tardes a todas las personas que nos acompañan. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Carver Global Talks by GAN. Esta instancia fue creada para conectar con profesionales de todo el mundo y explorar juntos temas actuales y relevantes a nivel de sociedad. Si es tu primera vez con nosotros, te contamos que Carver University es una institución con sede en Florida, Orlando, Estados Unidos. Ofrecemos programas de pregrado y posgrado en español e inglés, diseñados para responder a las exigencias del mercado global. Hoy tenemos el honor de recibir a Patricio Arce, doctor en Ciencias, mención Ingeniería Genética de Plantas por el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Irapuato, México. Es académico titular y director de Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chile y experto en fisiología, biotecnología y biología molecular de plantas, con una trayectoria de más de 30 años. En Chile fue uno de los primeros en mejorar plantas genéticamente y su trabajo contribuyó a que hubiese una legislación que definiera qué son los organismos genéticamente modificados y las normas que lo regulan. Hoy el doctor Arce nos presentará la conferencia Sustentabilidad Alimentaria en el contexto del cambio climático. Doctor Arce, el espacio es suyo, lo invito a acompañarnos en este momento. Ahí lo veo sin ningún inconveniente. Muchas gracias, un gusto saludarte, un gusto saludar a los que nos acompañan. Eh, no sé si mi presentación ya se está viendo. Todavía no. ¿La tengo que compartir yo o ya la comparten ustedes? No, hay que compartirla. La debe compartir usted, profesor. Perfecto, entonces la vamos a poner. Ahí debería estar. Perfecto. Ahí se ve, ningún problema. Listo. Bien, un gusto saludar a todos los que me están escuchando y viendo. Estoy escribiendo desde Chile y espero en los próximos 30 minutos podamos conversar sobre lo que estamos haciendo acá en este país sobre seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático. No voy a entrar en tecnicismo para que sea para todo público y aquí se ve un poco lo que voy a hablar. Les voy a hablar de uvas, de vino, de berries y también del frijol. Eh, Bien, el tema de la seguridad alimentaria es un problema mundial, universal, y el problema fundamental que tenemos es que en muy poco tiempo más, en algo así como para el 2050, vamos a ser 10 billones de personas, es decir, 10.000 millones de personas. Y el alimentar a 10.000 millones de personas no es algo trivial. Primero, porque los suelos agrícolas del mundo están disminuyendo, entonces tenemos que incrementar la productividad, aumentarla por dos la productividad, y eso no es fácil cuando los suelos mundiales se están utilizando para crecimiento, para que eviten industria, para que sean habitados por personas, y además hay problemas de deforestación muy grandes. Y adicionalmente, que los lugares en donde están los suelos arables para poder crecer, que se encuentran principalmente en el hemisferio sur, en México, en Argentina, en países del cono sur de América y dos países de África, todos ellos van a tener problemas graves de falta de agua. Y producir alimentos con falta de agua es muy difícil. Y aquí vemos el caso de Chile, como ustedes pueden ver, que la zona productiva del país tiene severas limitaciones de agua y Chile va a ser un país en donde vamos a tener que producir alimentos con menos agua de la que hemos tenido los años pasados. Entonces nosotros estamos trabajando en Chile para generar alimentos que ojalá puedan adaptarse a estas condiciones de cambio climático que están ocurriendo, que se van a intensificar, en donde vamos a tener que producir alimentos con menos agua. Sin entrar en tecnicismo, les quiero comentar que las plantas absorben el agua por las raíces, estas aguas suben por el tallo, y cuando llega esta agua a las hojas, como ustedes lo ven en este video, el agua se pierde y pasa a la atmósfera en la forma de transpiración. Y la estructura responsable de este proceso, que aquí aparece en detalle, en la parte superior aparece un estoma cerrado, y aquí abajo un estoma abierto. Entonces, es por los estomas, que son estructuras que están localizadas en la hoja, por donde la planta, al abrir estos estomas, pierde el agua para transpirar y además realiza el proceso de fotosíntesis. Para que ustedes sepan,
como el 98% o el 99% en algunas plantas del agua que absorben las plantas por las raíces se pierde hacia la atmósfera en la forma de transpiración, y el agua es un vehículo para que a través de ella la planta absorba los nutrientes que necesita, el nitrógeno, el potasio, el fósforo, etcétera, que lo reparta la planta, pero el agua se evapora. Entonces, los estomas son clave porque es por allí donde se produce el intercambio gaseoso y la pérdida de agua. Y aquí yo les muestro 4 ejemplos. Arabidopsis, que es una planta modelo que utilizamos, poroto o frijol, como le llaman a ustedes, Phaseolus vulgaris, Oryza sativa, que es el arroz, y Triticum, que es el trigo. Y aquí lo que yo les muestro en la misma escala, que las plantas, dependiendo de la especie, pueden tener muy pocos estomas, como el trigo, muchos estomas, como el arroz, o estomas en número intermedio, como es Arabidopsis o como es poroto. Y como los estomas es el lugar por donde se realiza la transpiración, aquí les quiero contar que las plantas necesitan mucha agua para realizar su ciclo productivo. Mucha, mucha agua. Aquí les muestro un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos la vid. Para producir 1 kilo de uvas se requieren entre 300 a 400 litros de agua. Para producir 1 kilo de aceitunas de olivo se requieren entre 1200 a 1300 litros de agua. Para producir 1 kilo de palta o de aguacate, como le llaman allá, se requieren entre 1300 a casi 1500 litros de agua. Para producir un solo kilo, piensen ustedes la tonelada de vides, de aceitunas, de paltos que se producen, y multiplíquenlo ustedes por la cantidad de litros que se requieren, y por tanto las plantas requieren mucha agua. Con mucho, las plantas son lejos las que utilizan más agua que la industria, más agua que la minería, más agua que el consumo urbano. Lejos la agricultura es el mayor consumidor de agua de lo conocido. Entonces los estomas, nosotros estamos trabajando con los estomas, y para que ustedes entiendan un poquito lo que estamos haciendo, la planta cuando está sometida a falta de agua tiene una respuesta fisiológica rápida que lo que hace es cerrar esta estructura, cerrar los estomas, y con ello pierde la posibilidad de perder agua. Y al cerrar su estoma ya no pierde agua. Pero cuando las plantas están sometidas a estrés crónico, de repente hay lluvia, de repente no hay, de repente hay riego y de pronto deja de haber riego, las plantas tienen una respuesta más tardía, que una respuesta anatómica, que lo que hacen en sus nuevas ramas, en sus nuevas hojas, disminuyen el número de estomas o generan estomas más pequeños, ya sea lo uno o lo otro. Generar menos estomas en sus hojas o estomas más chicos, eso hace que finalmente pierdan menos agua, y por tanto hay una regulación genética de la planta para cambiar el número de estomas, y en eso nosotros estamos trabajando. Nosotros acá en Chile, en la universidad, estamos identificando los genes responsables de que la planta disminuya el número o disminuya el tamaño, y con ello entonces las plantas pueden crecer con menos agua, y estamos usando el frijol, el poroto que le decimos en Chile, como un modelo. Entonces tenemos un proyecto grande en donde a partir del frijol, por técnicas moleculares un poquito sofisticadas que no voy a explicar aquí, que se llama edición génica, que consiste en silenciar un gen específico de manera quirúrgica. Solamente uno puede afectar ese gen, y aquí les muestro un ejemplo. Hay un gen que se llama MIF60. Ese gen en la planta modelo de Arabidopsis fue editado, y aquí yo les muestro arriba a la derecha la planta wild type y las plantas mutantes en este gen. Y estas plantas fueron dejadas de regar durante 8 días. Durante una semana no se les regó, y luego de una semana de estar sin riego, se les dio este riego. Una semana para Arabidopsis es mucho tiempo, porque el ciclo de vida completo de esta planta son 2 meses, o sea, 8 semanas. Entonces tuvo el 20% de su tiempo de vida sin agua, y como ustedes ven, cuando se volvieron a regar, todas las plantas wild type se murieron, no fueron capaces de tolerar. En cambio, las plantas mutantes en este gen pudieron crecer, pudieron reproducirse, producir flores y producir semillas. Con esa información que conseguimos en Arabidopsis, nosotros fuimos a buscar el MIF60 en muchas plantas, entre ellas el frijol, y la hemos editado. La hemos silenciado para tener este mismo fenotipo y tener poroto, que cuando están plantados en México, en Centroamérica, en Chile, en Brasil, y dependen de las lluvias, y las lluvias no lleguen, estas plantas puedan tolerar la falta de agua, y por tanto ser mucho más resistentes que las propias plantas wild type. Y aquí están plantaciones que nosotros estamos haciendo en Chile
por esta tecnología. Aquí está cómo esto se hizo en condiciones de laboratorio, cómo se generan los brotecitos in vitro, que es lo que nosotros hacemos, y estos brotes después nosotros los cortamos, los arraigamos, y ahí ustedes ven las plantitas creciendo. Estos son frijoles que están creciendo en condiciones de laboratorio, que ya tienen estas modificaciones, y nosotros estamos transfiriendo esta tecnología inicialmente a Chile y más tarde a México, a Centroamérica, porque tenemos estudiantes de esos países acá en Chile que están muy interesados en generar alimentos que puedan crecer con menos agua. Además de la edición génica, nosotros también usamos una técnica que se conoce como poliploidización. Para que ustedes lo entiendan de manera sencilla, nosotros, los seres humanos, somos organismos diploides. Diploides, y los varones producimos gametos haploides, que son los espermatozoides, y las damas producen gametos haploides, que son los óvulos. Se junta el espermatozoide con el óvulo y vuelve a formar un organismo diploide en el proceso reproductivo. Las plantas también son organismos diploides, muchas de ellas. Aquí les muestro yo el ejemplo del arándano. El nombre técnico es Bacillus elioti. Inicialmente el arándano, como lo estoy mostrando en mi puntero, eran plantas y frutos diploides. Pero el arándano se poliploidizó y pasó a ser de un organismo diploide un organismo tetraploide, y miren lo que se obtiene. Se aumenta significativamente el tamaño del fruto. Para que ustedes sepan, todos los arándanos, todos los blueberries que ustedes consumen en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, hoy día son todos arándanos tetraploides, e inclusive algunos más que tetraploides, porque se incrementa el tamaño y muchas propiedades con ellos. Aquí yo les muestro, por ejemplo, el caso del kiwi. Acá tenemos frutos de kiwi diploide, y fíjense a la derecha los frutos de kiwi tetraploide, cuyo tamaño es mucho mayor. Entonces, la poliploidización, que se usa mucho en la agricultura, da muchas ventajas. Incrementa el tamaño de los frutos, de las hojas, y se conoce este fenotipo que se llama como giga, que ya se hizo en arándano, en blueberry. Incrementa la cantidad de metabolitos secundarios, incrementa la tolerancia al estrés abiótico, ya les voy a explicar por qué, o decir, son más tolerantes a la sequía, por ejemplo. Incrementa la resistencia a estrés biótico, a patógenos, a virus, a bacterias, a hongos. Se intensifica el color, altera la floración, etc. Ahora, cuando las plantas tienen genoma impar, o sea, son diploides, son tetraploides, son hexaploides, son genómeros pares. Pero también las plantas pueden tener genoma impar, es decir, ser plantas triploides. Un ejemplo aquí se los muestro en la parte inferior. El banano, el plátano que ustedes antiguamente existía hasta aquí a la derecha, y el plátano diploide originario, fíjense ustedes que es lleno, está lleno de semillas. En cambio, el plátano que nosotros consumimos, el banano que consumimos, es un banano triploide, mucho más grande, y, y carece de semilla, porque se hizo esta tecnología que yo le estoy comentando de inducir poliploidización. De la misma forma, uno puede partir de sandía diploide, hacer sandías triploides, y esa es la forma como hoy día podemos generar sandía carente de semilla. Cuando uno genera individuos triploides, estos son de mayor tamaño, pero no tienen semilla, que es algo importante que nosotros también estamos utilizando. Entonces nosotros, partiendo del frijol, del poroto, que es un poroto diploide, en condiciones de laboratorio en cultivo in vitro, usando una sustancia que se llama colchicina, que es una sustancia natural, podemos cambiar esta planta de una planta diploide a una planta tetraploide, que da mucho más vigor, da mucho más frutos, más grandes, y mediante un instrumento que se llama citómetro de flujo, nosotros podemos ver, este es el pic de la planta diploide, y este azul es el pic de la planta tetraploide, y podemos entonces, en condiciones controladas, evaluar el genoma de la planta. Pero además de que son frutos más grandes, son plantas más vigorosas, una característica importante que cambia en las plantas poliploides es el número o el tamaño de los estomas. Entonces nosotros usamos esta característica, que no es la que más se utiliza, porque hoy día se usa la poliploidización para generar plantas más grandes, para generar frutas sin semilla, para hacer las plantas tolerantes con mayor pigmento, pero nosotros estamos usando, además de esas características, para tener plantas que tengan menos estomas o estomas más chicos, y con ello que transpiren menos y que produzcan lo mismo con menos agua. Eso ya lo hicimos. Generamos frijoles, partimos de frijoles diploides y generamos estos frijoles tetraploides, y aquí se ve el pic que muestra que los frijoles que hemos generado son frijoles tetraploides, y con ello nosotros estamos contando el número y el tamaño de los estomas,
y estamos seleccionando aquellas plantas que tengan o menos estomas o estomas más chicos, y esa entonces la estamos evaluando en cuanto a su tolerancia a la falta de agua, al estrés hídrico. Ya tenemos algo así como 18 líneas que cumplan con esa condición, que la estamos evaluando ahora en condiciones de campo en Chile, y las que resulten las vamos a repartir por los países de América Latina, que el cultivo del frijol es mucho más importante que en Chile, como es México, como es Brasil, como son países de Centroamérica, de los cuales se produce el frijol en muchos de estos lugares con el agua de lluvia, y si el agua de lluvia no llega, los cultivos no están, el alimento no está, y es una forma de aportar al mundo generando plantas. Entonces, ya tenemos nosotros frijol y lo estamos usando esta tecnología para muchos otros cultivos de generar plantas más tolerantes a la sequía, modificando el número o el tamaño de los estomas. Un segundo ejemplo que les voy a comentar tiene que ver con las uvas. Nosotros estamos generando uvas que son resistentes a hongos. Para controlar las enfermedades fúngicas, la agricultura mundial requiere de hacer aplicaciones de pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Los fungicidas son los que atacan los hongos y se requieren hacer muchas aplicaciones para generar el alimento que nosotros hoy día tenemos en la casa. Nosotros somos absolutamente dependientes de la actividad agrícola del uso de estos pesticidas. Hoy día hay una corriente mundial por tratar de reducir esas aplicaciones de todos estos pesticidas y fungicidas, y nosotros estamos trabajando en ello, en generar plantas que sean naturalmente resistentes a hongos y que por tanto requieran menos aplicaciones de estos productos, y les voy a mostrar lo que estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando en uva porque para Chile es muy importante tanto la uva de mesa como la uva de vino. Aquí yo les voy a mostrar el ejemplo de la uva de vino. Nosotros tenemos a nivel mundial el 44%, casi el 45% de la uva que se produce es uva de vino, el 8% es uva de pasa y el 47, casi 48% es uva de vino. Y en Chile nosotros tenemos valores similares. Tenemos el 41% de la uva que se planta es para uva de mesa, casi el 7,5% es uva para pasa y el 47% es uva de vino. Chile es un gran productor de vinos de muy buena calidad y a un muy bajo precio. Y hoy día nuestro país es el cuarto exportador mundial de vinos, lo que significa un ingreso económico muy grande para nuestro país. Entonces Chile recibe muchas divisas por los vinos que produce, que son vinos de muy buena calidad y bajo precio, y son vinos además y uvas también. Nosotros producimos muchas uvas sin semilla. Y las principales variedades son Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc y Chardonnay, que se producen muy bien en nuestro país. Pero para producir esos vinos en Chile y en cualquier parte del mundo, se deben hacer aplicaciones extensivas de fungicidas, que son los que controlan las hongos. Entonces nosotros hay un hongo en particular que es el oidio, que aquí yo se los muestro, que es ese que le da ese polvillo blanco a las hojas, a los frutos, y entonces cuando las plantas están afectadas por ese hongo, se afecta, afecta tanto las hojas, los tallos, las flores y los frutos, afecta la calidad del vino y afecta el rendimiento, llegando a perderse toda la producción si es que no se hacen estas aplicaciones de fungicida. Hoy día la agricultura depende al 100% de estas aplicaciones. En nuestro país, que es un país que se aplica poco fungicida, se aplican del orden de 18 toneladas de fungicidas para controlar el oidio en uva de vino. Y eso significa para el país del orden de 52 millones de dólares. Lo mismo se hace en Perú, lo mismo se hace en Estados Unidos, en Argentina, en todos los países donde se produce uva. Y Chile, como ustedes van a ver los datos que les voy a mostrar a continuación, es un país donde usamos nosotros pocas aplicaciones de fungicidas en relación con otros países que tienen estos cultivos. Como ustedes ven acá, en el año 2015 se aplicaban 316 pesticidas, de los cuales 217 eran prohibidos en la Comunidad Europea. El año 2022, 531 pesticidas están prohibidos a nivel global y 464 de ellos están prohibidos a nivel de la Comunidad Europea. O sea, hay una tendencia mundial, una presión por dejar de usar pesticidas químicos y tratar de pasar a los biofungicidas, fungicidas que provengan de plantas, fungicidas que provengan de microorganismos, hongos o bacterias, fungicidas que provengan, que sean de extractos naturales.
y entonces hay una tendencia mundial para bajar o reemplazar estos fungicidas químicos por fungicidas biológicos. Nosotros lo que estamos haciendo, a propósito de este diapositivo que les muestro, aquí se ve en colores. Estos son millones de toneladas de aplicaciones de fungicida en el mundo. Mientras más intenso el color azul, como se ve aquí en Europa, en Asia, son millones, más de 500 millones de toneladas que se aplican en el mundo. En América Latina, como ustedes ven, Estados Unidos es un país donde se aplican muchas, entre 250 a 500 millones de toneladas de fungicidas se aplican. Brasil también hay aplicaciones muy altas. En Argentina un poco más baja, pero también muy alta. Y en Chile, que estamos nosotros acá, junto a otros países de la región, somos de los que tenemos menos aplicaciones de fungicida porque se ha visto y se ha asociado que las aplicaciones de fungicida pueden estar asociadas a enfermedades como por ejemplo el Parkinson y otros, ya han habido demandas en este sentido y hay una presión mundial por reducción de aplicaciones de pesticidas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en Chile, estamos haciendo que las plantas se defiendan por sí solas de los fungicidas. Y lo que hicimos fue partir de una planta que aquí está en rojo, que se llama Muscadina rotundifolia, y ahí está su foto. Es como un primo de las uvas. Y en amarillo están las vides que nosotros consumimos. La gracia que tiene esta muscadinia que es naturalmente resistente a hongos. Entonces se cruzó muscadinia por Málaga seedless, que es una vitivinífera. Se obtuvo un segregante que tiene la mitad del genoma de vides y la mitad de muscadinia. Esta se cruzó por Carbenet que da un vino muy bueno, otra vitivinífera, y así se fue cruzando por esta que está en amarillo con vitivinífera, y finalmente se llegó a una población que tiene el 98% del genoma de vid y que porta el gen resistencia a Unicula necator, que es el nombre del hongo. Adicionalmente hay otra planta que se llama Dansalcara, que está acá en celeste, que se cruzó con Lasla, que es otra vitivinífera, y esta tiene otro gen de resistencia que se llama REN, por resistencia a Ericife necator. Uno se llama RUN1, el otro se llama REN1, y yo hice un viaje hace ya como 15 o 20 años atrás a Hungría, hice este cruzamiento entre plantas que tienen el gen RUN1, plantas que tienen el gen REN1 para tener dos genes de resistencia y generamos esta población que tiene el 99,2% del genoma de vid vinífera y tienen dos genes de resistencia para hongos. Estas plantas resistentes las hicimos crecer en Chile y la hemos cruzado con casi todas las variedades importantes para uva de vino. Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Y entonces estas plantas hijas entre Cabernet y esta resistente, Carmener, etcétera, las hemos evaluado en un programa de mejoramiento genético que estamos desarrollando en Chile que ya lleva más de 20 años. Entonces nosotros polinizamos estas plantas con el polen de las plantas resistentes, emasculamos las flores, que es así como castrarlas, le quitamos la parte masculina, dejamos solamente la flor femenina y le ponemos el polen de las variedades resistentes, colectamos las semillas las hacemos germinar y entonces tenemos las plantitas hijas de plantas resistentes y plantas sensibles. Luego nosotros, una vez que crezcan, vemos el fenotipo. Aquí se ve el fenotipo claramente de una planta resistente que carece de síntomas y de una planta sensible, en donde se ven claramente los síntomas y aquí a la derecha se ve muy claro. Una planta resistente es absolutamente ausente de síntomas, en cambio la sensible se nota el daño producido por el hongo. Ahora, estas plantas resistentes pueden ser resistentes porque aportan el gen REN, aportan el gen RUN o ambos. Y a nosotros nos interesa que lleven ambos genes porque la resistencia va a ser mucho más duradera en el campo. Entonces, mediante técnicas moleculares, nosotros, todas aquellas plantas que tienen este fenotipo de resistencia, sacamos su DNA y verificamos que porten los dos genes de resistencia para que así la resistencia sea más duradera. Esas plantas que las evaluamos fenotípica y genotípicamente, las injertamos, hacemos el proceso de evaluación hasta que se produzca la fruta, hacemos la evaluación de resistencia y luego, y en lo que ya estamos ahora, hemos llegado a generar vinos a pequeña escala, porque cuando uno genera una planta, y estos vinos, hoy ya lo que acabamos de hacer nosotros en Chile, estamos evaluando muchos vinos, y esto lo hemos hecho aquí están las botellitas y el proceso de microvinificación que hemos hecho, y entonces ahora ya con expertos, en Chile hay una viña muy conocida que es la viña Conchitoro, que generan muchos vinos que se consumen en Estados Unidos, son vinos muy buenos, estas son las dependencias de la viña, aquí están nuestras botellas de distintos vinos que hemos generado,
Estos son los expertos enólogos de esa viña, que es la viña más grande de América Latina y una de las tres más grandes del mundo. De hecho, inclusive tiene algunos viñedos en Estados Unidos también. Entonces, por los expertos enólogos estamos evaluando estas características y ya tenemos varios de las selecciones que tenemos que, además de ser resistentes, generan vinos de calidad comercial que no requieren aplicaciones de fungicida, y esa es la buena noticia. Chile va a ser el primer país de América Latina en generar uvas resistentes a hongos que no van a requerir aplicaciones de fungicida, y tanto la uva de mesa como la uva de vino que vamos a consumir van a ser a partir de estas plantas, y ese trabajo lo estamos haciendo en Chile y el líder de ese proyecto es quien les habla. Y lo último que les quiero comentar, que el tercer ejemplo que les tengo, con esto ya terminamos, es sobre los berries. También estamos trabajando en berry, y cuando se habla de berry, básicamente uno lo asocia inmediatamente a los blueberries, a los arándanos. El consumo de arándano es muy bueno para la salud y, como ustedes ven, beneficia propiedades cardiovasculares, y aquí ustedes tienen esta tablita que les pongo, ya sea el consumo en forma de jugo o en forma de fruta, fruta, tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades hipoglicemiantes, es decir, baja la glicemia y por tanto para los diabéticos es bueno, modula la actividad cardiovascular, etcétera. Hay muchos trabajos, muchas referencias que muestran lo importante de consumir berries, particularmente en este caso específico arándanos que están aquí abajo, porque tienen muchas propiedades, particularmente en su piel, que es donde se acumulan las antocianinas, que es el que le da el color a los arándanos. Pero nosotros en Chile tenemos un arándano nativo, un arándano propio, que se llama maqui. Este maqui es un berry extraordinario. Y como ustedes pueden ver aquí, la Organización Mundial de la Salud muestra que el maqui tiene capacidad antioxidante muy superior a cualquier otro berry, inclusive muy superior, como 8 veces superior a la que tiene el arándano, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. También el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hizo el mismo trabajo y demostró que el maqui, el arándano, que aquí tiene un número 28.200, tiene propiedades antioxidantes muy superior al del arándano, que aquí está como Bacillus curimbosus, o del arándano rojo, que aquí está como Bacillus macrocarpum. Y cualquier otro berry que existe en América Latina o en el mundo, el maqui chileno tiene propiedades antioxidantes muy, muy superior a la de cualquier otro maqui. ¿Por qué este maqui no es tan conocido y no se ha desarrollado en el mundo? ¿Cuál es el problema que tiene? El problema que tiene se los muestro acá, que casi el 80% del fruto del maqui es semilla. Entonces, a pesar de que es muy bueno como fruto, tiene mucha semilla, a diferencia del arándano, que tiene semillitas muy pequeñas, prácticamente indetectables, y por eso que están consumidos. Entonces nosotros usamos esta técnica que yo les mostré al inicio de inducción de poliploidización. Partimos por maquis tetralboide, lo metimos in vitro, hicimos el mismo trabajo de seleccionar plantas que sean tetralboides, que toleren, que puedan crecer con menos agua, y esas plantas ya fueron generadas. Pero les recuerdo que cuando uno tiene plantas de genoma impar, como la sandía o los plátanos, uno puede tener frutos sin semilla, y eso es lo que nosotros ahora estamos haciendo. Generamos a partir de los maquis diploides, estos maquis tetraploides que ustedes lo ven aquí a la derecha, ya están como plantas de 2 metros, ya las llevamos al campo, y estas plantas tetraploides generan una cantidad de polifenoles, que son estos compuestos beneficiosos para la salud, un 30% mayor que los maquis convencionales, y además, como ustedes ven aquí en amarillo se ve, tienen menos estomas que los estomas diploides, y por tanto pueden crecer en condiciones de menos agua. Un dato muy importante para que ustedes como cultura general lo sepan: las moléculas que le dan esa coloración a los arándanos, a las moras, a las uvas, a muchos frutos, a la ciruela, a las frutillas, se llaman antocianinas. Y se ha visto que no solo el consumo de arándanos, sino que el consumo en general de berries que tengan antocianinas son muy beneficiosas para la salud. Este es un estudio que acaba de aparecer el año 2024, en donde se hizo un análisis con más de 2 millones de pacientes, 57 estudios clínicos, y ¿qué es lo que demostraron? Que el consumo de antocianina es muy beneficioso para reducir la hipertensión y la diabetes tipo 2, que es la más conocida. Entonces, el consumo, y eso por eso, entonces el consumo de arándano es muy beneficioso. Pero hay estudios nuevos que han mostrado que las antocianinas son como 5 o 6 moléculas. Hay una de ellas en particular, que la delfinidina. Y el fruto de berry, de maqui, que tenemos nosotros en Chile,
el 73% de los antocianinas que acumula es delfinidina. ¿Y por qué yo hago énfasis en ese caso? Fíjense ustedes, cáncer de ovario. Delfinidina inhibe cáncer de ovario. Delfinidina inhibe carcinoma de ovario. Para los varones, cáncer de próstata. Delfinidina inhibe cáncer de próstata. Delfinidina inhibe cáncer de próstata. Cáncer de colon. Delfinidina inhibe cáncer de colon. Otra delfinidina inhibe cáncer colorectal. Y el 80% del maqui tiene delfinidina, y hoy día salió un artículo en que las delfinidina y su glicósido están en la guerra contra el cáncer y por tanto es súper bueno consumir berries y en este caso cuando tengamos nosotros estos maquis que vayan para todo el mundo va a ser muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? El arándano, como yo les dije, acumula las antocianinas en la piel, pero la pulpa es blanca, no tiene antocianina, solamente en la piel, al igual que las uvas. Y ahí se ven las semillitas que son semillas imperceptibles. El maqui, en cambio, lo acumula en la piel y en la pulpa, pero tiene muchas semillas. Entonces nosotros, como ya generamos los maquis tetraploides, estamos cruzando los maquis diploides con los maquis tetraploides para generar maquis triploides. ¿Con qué propósito? Con que generen frutos sin semilla, con que tengan mayor cantidad de pulpa y por tanto que tengan mayor productividad. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que va a poder tener uso ovario, para uso médico para distintos tipos de cáncer, por las altas concentraciones de antocianina y en particular delfinidina que este fruto maravilloso tiene. Nosotros el trabajo ya lo estamos haciendo. Muchas de las cosas que yo le he presentado las he patentado en Canadá, en China, en Australia. También tengo algunas patentes en Estados Unidos. Me acaban en septiembre del año pasado dar un premio como el científico que trabaja en biotecnología de planta más relevante de la región por estas cosas que yo les estoy comentando. Y además les quiero comentar que muchas de las cosas que nosotros hacemos apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible, en particular adoptar medidas urgentes para el cambio climático con lo que estamos haciendo de resistencia mediante estoma. También lo que tiene que ver con hambre cero, que es muy importante generar alimentos en condiciones donde vamos a tener nosotros una población creciente y particularmente la población está concentrada en el hemisferio norte. El hemisferio sur hay menos población y por tanto el hemisferio sur va a tener que alimentar a la población creciente del hemisferio norte y garantizar modalidades de consumo de producción sostenible. Muchas gracias. Aquí les muestro el edificio donde me encuentro, en Santiago, en la ciudad de Huechuraba, ahí donde estamos haciendo esta investigación y con gusto de recibirlo cuando vengan. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, profesor Patricio Arce, por su presentación. La verdad que se ha llenado de diferentes elogios dentro del chat. Principalmente se celebra la capacidad para sintetizar de forma tan clara y sintética, la redundancia, una información científica tan relevante, con un léxico muy técnico, pero a la vez que usted lo ha llevado de una forma más fácil para poder comprenderlo y que la audiencia lo pueda entender. Así que agradecemos desde ya su presentación, profesor Patricio. Si gusta, deja de compartir su pantalla para que podamos conversar sobre algunas preguntas que nos han llegado al chat. Eh, y acá hay una pregunta que también se plantea, profesor, que tiene que ver con que muchas veces desde la ciencia no existen los recursos o no se destinan los recursos para realizar investigaciones longitudinales en el sentido de poder observar eh, si cuáles son los efectos, qué tan positivos o no sean los efectos en seres humanos de usar frutas o verduras genéticamente modificadas. Esto lo plantean también a modo de una opinión, una reflexión dentro del chat. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo podrían asegurar ya de que el consumo de plantas o frutas modificadas genéticamente sea favorable para el ámbito para la salud de las personas? Dentro de Ya, su presentación, algunos ejemplos también ya nos indicó, incluso concretamente, pero a ver si podemos reforzar también este punto. bien. Primero decirle a la audiencia que todas las plantas que tengan una mejora tienen modificaciones genéticas. Entonces aquí hay que distinguir entre modificaciones genéticas naturales y modificaciones genéticas hechas mediante transgénesis, por ejemplo. Todo lo que yo le he mostrado no usa transgénesis.
Por tanto, todas las técnicas, el cruzamiento, la poliploidización, son técnicas universalmente aceptadas. De hecho, muchas de las frutas que nosotros consumimos, las fresas, por ejemplo, esas fresas gigantes, son todas fresas poliploides, octoploides, tienen hasta 8 copias del genoma. Los pastos, en forma natural, la poliploidización existe y es una manera de especiación. Así se han generado las especies. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio es replicar lo que la naturaleza normalmente hace, que se demora miles de años, nosotros estamos demorando unos pocos años en generar estas plantas. Así que tanto la poliploidización como la edición génica no se introduce ningún elemento foráneo a la planta y por tanto son técnicas universalmente aceptadas. Eso va a diferenciarlo de las plantas transgénicas, en que también se pueden hacer plantas transgénicas, introducir. Las transgénicas son plantas en donde se introduce un transgen, un gen que no pertenece a la planta. Uno puede tomar un gen de una manzana, un gen de una papa, un gen de un insecto, un gen de un hongo, inclusive un gen humano, y transferírselo a una planta. Ese va a ser un transgen y la planta generada va a ser una planta transgénica. Nosotros, aunque manejamos esas tecnologías, hemos preferido usar tecnologías más limpias, de cruzamientos convencionales, porque creemos que de esa manera va a ser mucho más fácil de ser adoptada por la comunidad en general, y eso es lo que nosotros esperamos con las plantas que hemos generado por cualquiera de las metodologías que yo les mencioné. Perfecto. Profesor Patricio, en términos generales, ¿por qué se prohíben ciertos pesticidas químicos? Mira, lo que pasa es que los pesticidas químicos, particularmente los insecticidas y algunos fungicidas, porque los insecticidas van contra los insectos y los insectos son organismos vivos que afectan a veces el sistema nervioso del insecto. Entonces el riesgo de que una molécula química que haya hecho para que participe en una conexión neuronal de un insecto, las posibilidades de que eso pueda ocurrir a una dosis más alta y afectar a un ser humano o a un animal son bastante más altas. Y de hecho hay casos en que si las aplicaciones, si los operarios de estos insecticidas no llevan máscaras, no llevan trajes especializados o aplican dosis más altas, por supuesto que pueden afectar a los aplicadores, pueden afectar a las señoras que trabajan en los campos recogiendo la fruta. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora, en la tendencia mundial, es evitar las sustancias químicas sintéticas y reemplazarlas por sustancias naturales que vengan de las algas, que vengan de los árboles, que vengan de los hongos, que vengan organismos extremófilos que crecen en la Antártida, que crecen en los geysers, de esos organismos que son muy resistentes a condiciones adversas. De ahí sacar los principios activos y usar esos extractos para que sean mucho más inocuos. Hoy día el mundo necesita ese tipo de compuestos y hay una tendencia a generar alimentos más limpios, más sanos, y nosotros estamos de acuerdo con esa medida y por eso estamos trabajando en ella. Profesor Patricio, tomando esta última palabra que dijo a propósito del mundo, ¿qué regiones del mundo, o de Chile también se aplica obviamente, son hoy más vulnerables a la inseguridad alimentaria por razones climáticas? Yo diría que de América Latina, Chile posiblemente es Mm. la más afectada porque estamos en el lugar 16. De los 260 países que tiene el mundo, se han rankeado cuáles son los que tienen más riesgo de sequía, de tener menos agua. Chile está en el lugar 16, México también está en un lugar muy, muy cercano, como en el lugar 23. Argentina también va a tener, entonces, los países del hemisferio sur, vamos a tener una disminución importante de agua, que va a ser entre un 20 y un 30% menos de agua. Eso es mucha agua menos para el país. A una planta, si nosotros dejáramos de tomar 30% del agua que consumimos, posiblemente nos moriríamos. Las plantas tienen una capacidad de tolerar el déficit hídrico mucho mejor que los animales. Pero entonces tenemos que producir plantas que puedan contrarrestar este desafío de que vamos a tener que producir más alimento, tenemos que aumentar el doble la producción de alimentos con menos agua. Entonces, ese es y tenemos poco tiempo porque vamos a hacer 10.000 millones en 26 años más. O sea, muchos de los jóvenes que me están escuchando en esta charla cuando tengan 50 años van a verse enfrentados a esta realidad, y América Latina, los países de donde ellos provienen, va a ser de los más afectados. Entonces, tenemos urgencia en que las autoridades tomen
conciencia de este hecho y que trabajemos con tiempo en generar maíces, en generar arroz, en generar papas, en generar tomate, en generar las frutas que nosotros más, frijoles, por ejemplo, que son las que más consumimos en la región y hacerlas que sean más tolerantes a la falta de agua. Profesor, me quedo pensando porque a propósito de lo que nos comenta, creo que también ya va esbozando parte quizás de la respuesta, pero desde su experiencia también, desde toda estos más de 30 años de experiencia, ¿cómo piensa usted que deberían coordinarse los diferentes sectores, ya? Agricultura, medio ambiente, economía, educación, mundo privado, público, para abordar este desafío de manera conjunta y sistémica? Uy, la pregunta que me hiciste es la pregunta. Primero, Claro, yo creo que es la pregunta que es la más quizás más complicada de responder, quizás. claro, claro, porque Mm. eh, si, primero en los países y dentro de los países, los ministerios, existe cierto individualismo en que ellos tienen una cierta cantidad de recursos, compiten con otros ministerios por los recursos, si no los gastan, el año que viene les dan menos plata que la que tenían, entonces no existe, y sobre todo en América Latina, no existe toda la coordinación que fuera necesaria para hacer más eficiente este proceso. Entonces, nosotros en los países de América Latina deberíamos priorizar los riesgos que tenemos. Entonces, la seguridad alimentaria es fundamental, porque sin alimento uno no vive. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que para los que somos hoy, y para nuestros hijos y para nuestros nietos, que van a ser los hombres del mañana, garantizar que van a tener un alimento sustentable, y hoy día nosotros no lo podemos hacer. Entonces tenemos que cambiar la agricultura, primero con aplicar menos pesticidas en general, para que sea una agricultura más limpia, y segundo, que usen menos agua. Nosotros vamos a tener 30 o 40 años siguientes con problemas importantes, y además que el mundo está distribuido en forma asimétrica. El 85% de la población del mundo está en el hemisferio norte y el 15% de la población del mundo está en el hemisferio sur. En 50 años más va a ser peor todavía, porque va a ser algo así como el 90% de la población en el hemisferio norte y el 10% en el hemisferio sur. Y las tierras agrícolas están principalmente en el hemisferio sur. Entonces, el hemisferio sur va a tener que alimentar a gran parte de la población creciente. Entonces, Argentina, Chile, México, Brasil, Nicaragua, los países de la región y algunos países de África, vamos a tener que, aunque ustedes no lo crean, alimentar a la población, a gran parte de la población futura del mundo. Y por eso que hay que formar técnicos en todas las disciplinas, no solo en la parte técnica, sino que en la parte comercial, en la parte jurídica, en la parte de transferencia, de movilización, etcétera, para que eso esté y se pueda hacer de manera fluida. Profesor Patricio, ha sido un gusto escucharlo, un honor poder contar con su participación, con su asistencia dentro de este ciclo. Agradecerle nuevamente los términos, la cercanía que utilizó también en su presentación. No me cabe la menor duda que también ha sido un tremendo insumo para la gente que nos acompaña el día de hoy. Agradecer también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este Carver Global Talks que abordó el doctor Patricio Garza, una ponencia titulada Sustentabilidad Alimentaria en el contexto del cambio climático. Les recordamos a todos los asistentes que este evento ha sido grabado y estará disponible próximamente en nuestro canal de YouTube. Y en cuanto a los certificados de asistencia por su participación, que serán enviados a su correo electrónico dentro de los próximos días, 10 días hábiles, ¿ya? Agradecemos, profesor Patricio, su tiempo, su disposición dentro de este espacio y nos despedimos de todos nuestros asistentes y nos vemos en un siguiente periodo y un siguiente episodio de Harry Global Talks. Que estén muy bien. Gracias por la participación. Un gusto saludarlos. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos.